Dios me lo bendiga a todos en esta hermosa noche, esta noche de reflexión, este miércoles a mitad de semana. Le damos gracias a Dios porque todavía estamos en pie de victoria. Quiero darle la bienvenida a todos de la iglesia del Santuario de Sabana, cada familia. Gracias por conectarse en esta noche. Y los que no son de la casa, bienvenidos también. Estamos más que contentos que ustedes se conecten con nosotros a través de estos medios, ¿verdad?, sociales que Dios ha permitido para nosotros poder seguir predicando su palabra, para poder seguir manteniéndonos conectados como la familia en Cristo que somos, y que podamos llevar de la gloria recibir, ¿verdad?, una palabra en esta noche. Yo sé que todos nosotros estamos esperanzados en la expectativa hasta cuándo, ¿verdad?, esto va a durar y que pronto podamos estar reunidos en nuestra casa, la iglesia, para poder, ¿verdad?, vernos las caras, poder saludarnos, abrazarnos, ¿verdad? Tal vez sea un tiempito todavía para eso, pero mientras tanto vamos a aprovechar estos medios que Dios nos ha dado para poder llegar a ustedes, llegar a sus hogares, y esperamos, ¿verdad?, que en esta noche sea de bendición la palabra que Dios tiene para nosotros y para ustedes en esta hermosa noche. Pero antes vamos a comenzar con una oración en esta noche. Vamos a orar todo. Padre Celestial, mi Dios y mi Rey, te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios omnipotente, el omnisciente y el omnipresente, Padre, que todo lo conoce, aleluya, todo lo sabe, Señor amado. Y en esta noche, Señor amado, te damos gracias, te bendecimos y estamos agradecidos, Señor amado, aleluya, que a pesar de lo que está pasando, Señor, a pesar de la crisis en la cual estamos atravesando, sabemos, Señor, que tu mano está con nosotros, tú nos guíes, tú nos proteges, Señor. Y gracias, Padre, por estos medios que tú nos permites tener para alcanzar al pueblo, llegar. Tu palabra sigue siendo predicada, Señor, aún en medio de la crisis, Señor. Sabemos, Padre, que tú has abierto puertas, Padre, para que nosotros podamos mantenernos conectados. Padre, te pido, Señor, en cada vida, cada familia, Señor, cada hogar, cada persona que está conectado en esta noche, Señor, que sea tú, Padre, hablando a sus vidas, Padre, a través de la palabra, Señor, que hemos de traer en esta noche, Padre. Damos gracias, Señor, por el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Gracias, Padre, por el perdón de nuestro pecado, de todas nuestras iniquidades. Gracias, Padre Jesucristo, porque fuiste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por cada uno de nosotros, Padre, y hoy tenemos, aleluya, la bendición de ser llamado hijo de Dios, con la esperanza, aleluya, de la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. En esta noche, nuevamente, si se está conectando en estos momentos, pues bienvenido nuevamente. Damos gracias a Dios por este tiempo, esta noche de reflexión de nuestra iglesia, el Santuario de Sabana. Soy el pastor Francisco Ruiz. Aquí estamos, ¿verdad?, para traerle una palabra en esta noche que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así es que en esta noche yo quiero que mantengan sus Biblias cerca. Vamos a estar leyendo dos porciones principales. Vamos a estar leyendo del libro de Santiago, capítulo 1, de versículos 2 al 4. Y vamos a estar, o mejor dicho, del 1 al 4. Y vamos a estar leyendo Primera de Pedro 1:7. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro 1:7. La reflexión esta noche yo la he titulado en forma de una pregunta, de la siguiente manera: ¿gozarme en las pruebas? Y yo le añadí en inglés: no way, José, ¿gozarme en las pruebas? En esta carta que vemos aquí en Santiago está escribiendo esta carta a cristianos judíos que habían sido expulsados de sus hogares y despojados de sus posesiones. Él se dirige a una gente que está sufriendo, están sufriendo por estar siendo explotado por los ricos, por las personas ricas,
por ser llevados a las cortes, por ser calumniados, todo por creer en el nombre de Jesucristo. A estos hermanos, Santiago le está escribiendo a ellos y les exhorta que consideren esto que ellos están pasando, que ellos están viviendo como sumo gozo. Qué extraña manera, ¿verdad? De dirigirse a quienes están pasando por pruebas, diversas pruebas, por dificultades. Y al parecer, Santiago está viviendo a salvo y seguro en Jerusalén, mientras que sus hermanos están perdiendo sus hogares, sus casas, sus posesiones, todo a causa de la persecución. Pareciera que Santiago está alejado de la realidad, como muchas veces nosotros podemos pensar cuando estamos pasando por diversas pruebas y dificultades. Como que Santiago está ignorando las dificultades diarias que esos creyentes están enfrentando. Sin embargo, Santiago no está inconsciente de las dificultades que están pasando los cristianos de ese momento y lo que ellos están confrontando. Él mismo fue testigo de la muerte de Esteban, o sea que él había visto la persecución a primera mano. También había visto la persecución que sobrevino y la dispersión de la iglesia de Jerusalén por toda Judea y Samaria. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8. Y yo sé, hermanos, que me escuchen esta noche, no hay ninguno de nosotros que no hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida, que hemos pasado por circunstancias donde ha sido a veces difícil de confiar y esperar en Dios. La gran mayoría de nosotros hemos vivido situaciones donde hemos estado a punto de tirar la toalla, hemos querido tirar la toalla, hemos dicho, ¿dónde está Dios en todo esto? La cosa en vez de mejorar, salgo de uno, me meto en otra, salgo de una prueba y viene otra a mi vida, ¿verdad? Y hemos querido tirar la toalla porque hemos pensado o hemos sentido que no podemos ya más. Pero cuando recurrimos a la palabra de Dios, cuando escuchamos las prédicas, cuando escuchamos estos estudios bíblicos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, hemos aprendido que las pruebas nos ayudan a nosotros a demostrar nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros queremos ser cristianos maduros, hermanos, si nosotros queremos ser cristianos fuertes, vamos a tener que pasar por pruebas difíciles en nuestra vida. Y estas pruebas no solamente nos ayuden a nosotros crecer espiritualmente, también debe, según Santiago, debe producir en nosotros un gozo, perseverancia y madurez en la fe. Las pruebas, podríamos decir, son el termómetro con el que es medido nuestra calidad, la calidad de nuestra fe, paciencia, amor, mansedumbre. Y solo por medio de las pruebas, como dije anteriormente, vamos a crecer espiritualmente. Y esto es lo que desea el Señor de cada uno de nosotros. Voy a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y yo lo voy a leer, tal vez usted lo tenga en, la versión que puede tener, quizá la tiene en la Reina Valera, pero en esta noche yo quiero leer esta porción de la traducción lenguaje actual. Y escuchen bien lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad de oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. ¿Escucharon eso?
La confianza que nosotros tenemos en Dios, en otras palabras, nuestra fe, se pone a prueba con los problemas. Continúa diciendo, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. En otras palabras, hermanos, aleluya, nuestra fe va a ser puesta a prueba, porque es la manera en que verdaderamente demostramos que nuestra confianza está puesta en Dios y en ninguna otra cosa. Esto nos da la confianza que no importa qué tan grande o cuán difícil sea la prueba que viene a nuestra vida, somos victoriosos en el nombre de Jesucristo y todas esas batallas ya están ganadas. Tenemos que creer esto de corazón, hermanos, que nuestras batallas ya son ganadas porque ya Cristo las venció en la cruz del Calvario. Esa es la promesa de Dios. Aleluya. Esa es la promesa que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Pero al pasar por en medio de la prueba, necesitamos saber y comprender ciertos puntos. Y para eso vamos a ir a nuestro texto de hoy, que se encuentra en Santiago capítulo 1. Perdón. Le voy a dar un minutito que la consigue. Santiago capítulo 1. Y voy a leer comenzando en el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a reflexionar sobre esa porción bíblica en esta noche. Como dije anteriormente, las aflicciones y las pruebas, los problemas, siempre van a visitar a nuestras vidas. Unas pruebas serán más serias o más difíciles que otras, unas tal vez relativamente fáciles y otras terriblemente difíciles. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante cualquier aflicción y prueba que nos visite? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y Santiago nos dice que debemos tener en primer lugar una actitud positiva. Santiago nos dice a nosotros que debemos tener una actitud alegre, una actitud positiva, y vuelvo a repetir, créalo o no, una actitud alegre ante las pruebas. Y eso lo vemos en el versículo 2 cuando dice, tener por sumo, esa palabra sumo envuelve algo, y ya mismo lo vamos a explicar. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? Debe ser una actitud de alegría y gozo. Y nos podemos preguntar, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Me va a decir a mí que yo debo alegrarme en las pruebas, en las dificultades, en las situaciones difíciles de mi vida? Así es. Es más, Santiago no dice meramente tener gozo, sino sumo gozo. En el original griego hay dos palabras que se dividen ahí. O sea, sumo viene de la palabra pasan,
que significa todo, y la palabra gozo viene de la palabra griega chara. Pasan chara, que es decir todo gozo, literalmente todo gozo. Ese es el énfasis del pasaje que hemos leído en esta noche. Pero, ¿qué quiere decir Santiago cuando dice que debemos tener todo gozo o sumo gozo cuando os halléis en medio de las pruebas? Bueno, él no significa, hermano, que nos gocemos por las pruebas en sí mismas. Es decir, que, wow, si me quedo sin trabajo, o no tengo dinero para pagar la renta, ni comida, o tengo una enfermedad tal vez mala o terrible, yo no voy a decir, eso es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Lo que la Biblia nos está llamando a pensar aquí es algo diferente. La Biblia no nos está llamando a pensar de esa manera, pero sí nos llama a decir, como dijo Job en Job 1:21, cuando dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que no es un gozo irracional, no es que no podamos llorar en algún momento, no es que no podemos sentirnos tristes en ningún momento, ¿verdad? O tribulados o confundidos en algún momento. Dios sabe toda esa cosa y eso es normal, que nosotros como seres humanos podemos sentir tristeza, podemos sentir dolor, podemos sentir, ¿verdad? En un momento dado nos podamos frustrar. Eso es normal. Ni tampoco no es que no podamos traer nuestras quejas delante de Dios, como vemos constantemente que ocurre en los Salmos. En los Salmos vemos cómo David venía delante del Dios Todopoderoso. Sino que la actitud predominante en nuestra vida debe ser la de estar alegres en medio de las pruebas. Debemos tener una actitud positiva en medio de las pruebas, hermano, y eso es algo que no es fácil. Podemos decirlo, no es fácil. Eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a hacer a través de la fortaleza que nos da el Señor, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, a través de esa unidad y ese acercamiento que tenemos a Dios, que no importa que venga la prueba en nuestra vida, nosotros vamos a mantener una actitud positiva. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí, que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, nosotros tenemos que mantener una actitud positiva. Tenemos que ver el vaso que está a mitad, no es que está a mitad vacío, sino que está mitad lleno. Tenemos que ver, ¿verdad?, que Dios está con nosotros, no importando la prueba. Sigue diciendo, en ese versículo dice, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otra palabra, es un mandato de parte de Dios, no una sugerencia. Dios nos está diciendo a nosotros que en medio de la prueba tenemos que estar alegres. Tenemos que estar gozosos. Y hermanos, ustedes alguien allá que me escucha puede decir, sí, pastor, pero tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. Y es cierto, yo no estoy pasando lo que tú estás pasando, ni ustedes pasando lo que yo puedo estar pasando. Pero la palabra de Dios es clara, que aún en medio de las pruebas, dificultades, tenemos que mantener una actitud positiva. Tenemos que estar gozosos, aleluya. Tiene que ser un gozo verdadero. Tenemos que tener una actitud positiva de gozo, que es lo que debe caracterizar nuestras vidas cuando estamos en medio de cualquier prueba, de cualquier dificultad. Fíjate que Santiago nos dice que debemos tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
aquí hay dos palabras interesantes que quiero que miremos. Una es el verbo ageis, que significa, en griego, significa caer en las manos de, e implica lo inesperado de las pruebas. Muchas veces las pruebas llegan a nuestra vida y lo menos que nosotros estamos es esperando que llegue la prueba. Las pruebas, la mayoría de las veces, diría yo, que llegan de sorpresa a nuestras vidas. Ahora, y esto que caer en las manos de, lo conseguimos en Lucas capítulo 10, versículo 30, del hombre, todos sabemos la historia del buen samaritano, y del hombre que cayó en manos de ladrones, pero fue socorrido por el buen samaritano. Hermano, cuando menos nos los imaginamos, los problemas y las pruebas vienen a nuestras vidas. Pero son pruebas no buscadas por nosotros. No es que nosotros como seres humanos estamos buscando a ver cómo podemos tener más problemas o más dificultades o más pruebas. No. Muchas veces la prueba que se habla aquí no es producto de que estamos en pecado, no es producto de que estamos mal delante del Señor, sino que son producto de la providencia divina de parte de Dios. Y la segunda palabra es la palabra diversas. La primera era ageis y la segunda es diversas, que significa de varias clases o de todas clases. Es decir, no es cuando solamente las pruebas sencillas que vienen en nuestra vida. A veces tenemos la prueba sencilla en nuestra vida. Estamos caminando y camino al trabajo y se me vacía una llanta del auto, es una prueba. Encerraste la llave de tu carro dentro de tu carro y ahora no hay cómo sacarla, es una prueba. Estás martillando y te martillaste el dedo, es una prueba. Pero esas pueden ser pruebas sencillas comparadas con otras pruebas que pueden ser mayores. Por ejemplo, pruebas de salud, o pruebas económicas, pruebas familiares, o otras pruebas que pueden ser mucho más intensas y difíciles. La palabra es toda inclusiva. No importa que sea la pérdida de un trabajo, no importa si sea un diagnóstico de una salud grave, no importa si es la pérdida de un ser querido, el mandamiento es el mismo: tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Debemos tener una actitud positiva ante las pruebas. No debemos tener una actitud de derrota ante las pruebas, ni una actitud depresiva ante las pruebas, sino tenemos que mantener una actitud positiva. ¿Y cómo nosotros vamos a poder hacer eso? Teniendo nuestros ojos puestos en Dios. Para eso quiero leerle Hebreos capítulo 12 y voy a leer la segunda parte del primer versículo hasta el versículo 3. Y creo que este es de la traducción lenguaje actual. Hebreos capítulo 12, la segunda parte del versículo 1 al versículo 3, y nos dice de la siguiente manera: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, no solamente debemos poner nuestra mirada en Jesús como nuestro ejemplo a seguir, sino tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Cristo tiene que ser tu Salvador para tu poder pasar a través de estas pruebas con gozo y con alegría. Aleluya. Entonces, tenemos que nosotros tener la actitud de Cristo
La misma actitud que Cristo tuvo en medio de las pruebas es la actitud que nosotros debemos tener también como cristianos. En segundo lugar, primero era que debemos ser alegres en medio, gozosos en medio de la prueba, con una actitud positiva. Otra actitud que debemos tener, la número 2, es una hermandad, una solidaridad. Hermandad, solidaridad. Versículo 2 dice: hermanos míos. En esta pequeña carta, Santiago se dirige a los creyentes con esta frase: hermanos míos. En el original griego, el orden de las palabras es importante, porque Santiago pone esa frase en medio de tener gozo y os halléis en diversas pruebas. Es decir, Santiago se presenta como un intercesor de ellos. En medio de las pruebas, hermanos, no podemos olvidar que no estamos solos. No estamos solos cuando estamos en medio de las pruebas. Santiago quiso comunicar a los hermanos, él mismo, a sus hermanos, que ellos están sufriendo bajo persecución. Los ricos los oprimían, han tenido que dejar su país natal, han dejado atrás sus casas, sus familias, sus trabajos. Pero en medio de ellos, Santiago les dice que hay un pastor que les ama y que está intercediendo por ellos. Y si hay un pastor orando por ellos, hay también una iglesia orando por ellos. Hermanos, Iglesia Santuario de Sabana, ustedes tienen unos pastores que están orando por ustedes, que están intercediendo por cada una de las familias de la Iglesia Santuario de Sabana, por cada caballero, por cada dama, por cada joven, juvenil, niño. Sus pastores están intercediendo por ustedes. Y nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que interceder los unos por los otros. Es la manera en que nosotros nos vamos a salir victoriosos de esta prueba en la cual nosotros estamos atravesando. Es bien común, hermanos, sentirnos solos en medio de las pruebas. Muchas veces nos sentimos, nadie sabe lo que estoy pasando, nadie me escucha, no sé ni si Dios sabe lo que está sucediendo. Yo quiero decirte que Dios sí sabe, y Dios no se ha olvidado de ti. Y muchas veces nosotros, a veces no recibimos la ayuda que necesitamos, porque también nos da pena buscar esa ayuda que necesitamos. Siempre le hemos dicho a ustedes, como sus pastores, que estamos aquí para ustedes en lo que nos necesitan. Gloria a Jesús. Sentimos que nos hemos quedado solos en el mundo. Muchas veces eso sucede a las personas, pero eso no es cierto. Hermanos, en medio de la prueba, mantén una actitud de hermandad, de solidaridad. No estás solo en las pruebas. Ninguno de ustedes está solo en las pruebas. Hay una iglesia que te ama. Hay unos pastores que le aman. Aleluya. Hay una iglesia que se duele en su dolor. Aleluya. Que se identifica con tu dolor y sobre todo que ora a Dios por ti. Y yo les pido a Dios en esta noche que le dé fuerza a cada uno de ustedes. Que les guíe a cada uno de ustedes en medio de esta prueba que estamos pasando y cualquier otra prueba que ustedes pueden estar pasando. Oramos a Dios que Él le dé fuerza y que lo guíe a través de la oscuridad que muchas veces traen las pruebas a nuestra vida, y que Él le dé la fuerza y lo necesario para enfrentar las pruebas que vienen a su vida. Tenemos que mantener una actitud de hermandad. Vamos a ver entonces, número 3, el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Por eso tenemos que tener cuidado cuando pedimos, Señor, dame paciencia. A través de la prueba es que nosotros vamos a adquirir la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué podemos enfrentar con gozo cualquier tipo de prueba que venga a nuestras vidas? Porque sabemos que Dios tiene un propósito para permitir que las pruebas lleguen a nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos eso. Para nosotros poder soportar las pruebas, tenemos que creer y saber que Dios tiene un propósito al permitir que las pruebas lleguen a nuestra vida. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, para que crezcamos en paciencia. Santiago dice, la prueba produce paciencia. Y esto es algo bueno para nosotros. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dios tiene un propósito en las pruebas. Las pruebas no vienen a nuestra vida por casualidad. Dios gobierna este mundo y todo lo que sucede en este mundo. Ahora mismo lo que estamos pasando con el coronavirus, también Dios lo ha permitido. Dios está en control de todo. Él está en control del mundo. Aleluya. Él está en control de nuestra nación. Él está en control de nuestra ciudad. Él está en control en nuestra familia. Y Él está en control de tu vida. Dios está en control. Él tiene un propósito en la prueba. Aleluya. Y no solo eso, como nos vienen diversas pruebas y su propósito es que crezcamos en paciencia, nos dice la palabra de Dios. Crezcamos en la paciencia. Entonces concluimos que Dios se interesa más por nuestro carácter que nuestro confort. Voy a repetirlo. Dios se interesa más por nuestro carácter como cristiano que el hecho de que estemos cómodos. Lamentablemente nosotros somos al revés. Nos interesa más nuestro confort que por nuestro carácter. Por eso Dios es Dios y Él sabe lo que hace porque Él lo sabe todo. La palabra paciencia es una palabra interesante. La palabra en griego es upomone. H-U-P-O-M-O-N-E. Upomone. Es una palabra compuesta de dos palabras, upo y mone. Upo quiere decir debajo y mone permanecer. Es una palabra activa, es decir, que no significa resignación, sino permanecer. Es decir, yo no me quito. Yo no me doy por vencido. Yo me quedo y lucho. No me resigno, sino que yo voy a pelear la buena batalla hasta que yo pueda conquistar. Cuán distinta es la psicología, ¿verdad? Y la sabiduría a la sabiduría de Dios. Qué diferente es la psicología a la sabiduría de Dios. La psicología te dice, tienes que aceptar, por un ejemplo, que tu padre es alcohólico. Es una buena psicología, pero mal cristianismo. A la cual diríamos, yo sé que él es alcohólico, su pecado lo llevó al alcoholismo y él tiene que cambiar. Y aunque él fue así, yo no tengo que ser así porque yo he sido lavado en la sangre de Cristo, por lo tanto yo voy a ser diferente. Hermano, Dios es infinito, Dios es inmutable, Dios es eterno y es inmutable en su sabiduría. Él nos dice, permanezca en la batalla, no te rindas, sigue siendo fiel. Confía en mí en medio de tus pruebas. Yo estoy contigo. Esa debe ser nuestra actitud ante de las pruebas.
El versículo 3 y 4 siguen leyendo de la siguiente manera. Y aquí vamos a ver la visión espiritual, la número 4. El 3 era propósito de las pruebas. Y ahora el punto número 4, la visión espiritual, y es el último punto. Visión espiritual, perspectiva o la perspectiva espiritual. Versículo 3 al 4 dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo primero que deseo que vean es que las pruebas no son otra cosa que la prueba de vuestra fe. Esas son las pruebas. Por eso las pruebas llegan a tu vida y llegan a mi vida, para que nuestra fe sea probada. Es decir, debemos tener una perspectiva espiritual más que física en las pruebas. Yo sé que muchas pruebas vienen a nuestra vida que tocan el cuerpo y nos pueden traer enfermedades, dolores, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Dolores, problemas de corazón, problemas de la sangre, estómago, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de otras dificultades que pueden ser otras cosas que no sean de salud. Pero Dios nos enseña en su palabra que todas y cada una de las pruebas que nos vienen a nuestras vidas son para probar nuestra fe. Dios prueba nuestra fe para ver si nosotros somos fieles a Él. A ver si verdaderamente nosotros somos inmovibles en nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Aleluya. Pero nos dice algo más en este pasaje. Nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otra traducción dice de la siguiente manera: y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa porción que acabamos de leer? Significa que hay que dejar que la paciencia llegue a término, que se complete. No debemos interrumpir el proceso santificador que Dios tiene con respecto a la paciencia. Si interrumpimos el proceso, esta no se completa y entonces nuestra fe no va a ser fortalecida y la paciencia no va a crecer en nosotros. Aleluya. Nosotros tenemos que dejar que el proceso de la prueba se completa en nuestras vidas. La paciencia ha de tener su perfecto resultado. Hay que permitir que el escultor termine su obra. Hermanos, todos nosotros somos vasijas en las manos del Señor. Hay momentos que Dios tiene que volver a romper la vasija. Hay momentos que tiene que pasar lija para poder sacar lo mejor de nosotros, y esa lija muchas veces duele. Pero Dios está haciendo un producto, un masterpiece, como decimos, una obra maestra en la vida tuya, en la vasija tuya. Está siendo, ¿verdad?, escultado por el Dios mismo, el Dios tuyo todopoderoso, para que seáis perfectos y cabales o completos, sin que os falte nada. Es decir, para que tú madures en toda tu totalidad, en todas las áreas de tu vida. Por eso tenemos que ser gozosos en medio de las pruebas. Y no solamente que crezcamos en paciencia,
sino también en la esperanza, en el dominio propio, en el gozo, en la paz, en la mansedumbre, en la templanza. Y te acabo de dar la lista del fruto del Espíritu. Así que, hermanos, para terminar en esta noche corta de reflexión, cultivemos esas actitudes en medio de las pruebas. Cultivemos estas actitudes en medio de las pruebas. Número 1, seamos positivos, seamos personas alegres, seamos personas positivas. Y yo puedo entender que no siempre es fácil, pero tenemos que tratar de mantener una sonrisa sobre nuestros labios, gozosos en medio de las pruebas. Tenemos que mantenernos gozosos en medio de las pruebas. Seamos solidarios, hermandad, preocuparnos el uno por el otro, como cuerpo de Cristo que somos. Aleluya, porque podamos entender que no estamos solos en medio de las pruebas, no estamos solos en medio de las dificultades, no estamos solos en medio de las tormentas. Aleluya. Y que podamos ver que hay un propósito en esas mismas pruebas. También que aprendamos a ser pacientes y que toda prueba tenemos que entender que es para probar nuestra fe. Dejemos que el escultor termine su obra en nosotros, porque el resultado traerá un impacto increíble a favor de tu vida y del cristianismo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, en esta noche esperamos que esta reflexión haya sido de bendición para sus vidas. Y recordemos, gloria a Jesús, que no estamos solos en medio de nuestras pruebas. No estamos solos en medio de nuestras dificultades. Mantengamos una actitud positiva, sabiendo que Dios está moldeando nuestro carácter. Y así como el oro hay que ponerlo a fuego para que salgan las impurezas y quede más puro el oro, las pruebas vienen a nuestra vida para que también las impurezas salgan de nuestras vidas, para que nuestra fe sea fortalecida y que nosotros podamos acercarnos cada día más a Dios y nuestra fe sea fortalecida. Dios quiere que tú y yo vivamos vidas victoriosas. Aleluya. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y toda prueba que viene a nuestra vida, cuando tú y yo ponemos a Dios por delante, Él debe ser nuestro norte. Debemos siempre caminar agarrados de la mano del Señor. Nunca soltar la mano del Señor, porque Él nos guiará por la senda angosta, pero es la senda que lleva a la eternidad. Y Él ha prometido estar con nosotros, nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Él siempre estará con nosotros. Oremos. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar a través de estos medios sociales, Padre. Llegar a cada hogar y cada lugar que están escuchándonos en esta noche. Padre, te pido, Señor, que la paz tuya, Señor, sea la paz que sobrepase todo entendimiento. Sea la paz que llegue a cada hogar, a cada vida en esta noche, Señor. Padre, fortalézcanos, Señor. Que, Padre, que podamos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Señor, podamos tener una actitud positiva. Podemos estar alegres, Señor. Podemos estar unidos como hermanos en Cristo que somos. Podemos entender los propósitos, Señor, aleluya, de las pruebas. Es un propósito espiritual para que nosotros podamos crecer en ti, Señor, y que nuestra fe crezca. Padre, te pido, Señor, que cada uno de los que me escuchen en esta noche, Padre, si en un momento se encuentran debilitados, Señor, se encuentran posiblemente con falta de fe, que tú seas su fortaleza, Padre, que tú seas su fortaleza
y que tú fortalezcas su fe, Padre, en esta noche, Señor. Padre, sabemos que tú estás en control de todo, de lo que sucede en nuestra vida. Suple cada necesidad en cada hogar. Padre, tú conoces, Señor, la necesidad que hay en tu pueblo. Yo te pido, Padre, que tú suples, Padre, sabiendo que tú eres el Dios. Tú eres nuestro proveedor y en ti hemos confiado. Toda esta cosa, Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias por estar con nosotros en esta noche conectados. Y como siempre le decimos a la iglesia, manténganse conectados a sus pastores, manténganse conectados uno con el otro. Gloria a Jesús. Y en el nombre de Jesús vamos a llegar al otro lado de esta situación. En el otro lado vamos a estar victoriosos. Dios me lo bendiga a todos en esta noche. Gracias por conectarse.